El fin no vendrá como un trueno repentino que rompa el cielo de un día para otro. No será un evento aislado que sacuda al mundo mientras todos duermen en paz. El fin será el desenlace de una historia que ya ha comenzado, una historia marcada por advertencias celestiales que la humanidad ha elegido ignorar, porque el juicio de Dios no llega sin aviso, y su mano no desciende sin antes levantar profetas, señales y trompetas que claman a viva voz: despierten, el tiempo se acaba. Lo más aterrador no es que el fin se acerque, es que ya está entre nosotros y casi nadie se da cuenta. Y si te dijera que las señales no están por venir, sino que están ocurriendo en este mismo instante, ¿me creerías? ¿O pensarías que es exageración? Y si te dijera que no se trata de simbología futurista, sino de realidades que tú mismo puedes ver si abres los ojos del alma. Hay guerras y rumores de guerras. Hay terremotos, pestes, hambre y violencia. Hay decadencia moral, caos climático, colapso económico, corrupción política, pero más aún hay frialdad espiritual, confusión doctrinal, líderes religiosos que venden el mensaje por prestigio y creyentes que han perdido la pasión por la verdad. Todo lo que Jesús anunció ya se está cumpliendo delante de nuestros ojos. No como eventos desconectados, sino como una sinfonía profética que avanza hacia su clímax final. Muchos han aprendido a convivir con estas señales como si fueran parte natural de la vida. El mal se ha normalizado, la decadencia se ha institucionalizado, el pecado se ha decorado con nombres nuevos para que no incomode. Las señales se han vuelto ruido de fondo, pero para los que velan, para los que buscan a Dios con sinceridad, para los que aman su venida, estas señales no son ruido, son trompetas, trompetas que anuncian el regreso del Rey, trompetas que llaman al arrepentimiento, a la consagración, al despertar del alma. Y solo los que tienen aceite en sus lámparas pueden discernir lo que verdaderamente está ocurriendo. Jesús fue claro en Mateo 24. Él no dijo que una o dos señales marcarían el fin. Dijo que todas estas cosas sucederían, y entonces sabríamos que su venida está cerca, a las puertas. Hoy, por primera vez en la historia, todas esas señales están ocurriendo al mismo tiempo, en una misma generación. No estamos esperando el fin, estamos viviendo dentro de él. El reloj profético ya no marca horas, marca segundos. Cada noticia, cada catástrofe, cada crisis, cada ley que desafía a Dios. Todo confirma que el mundo ha cruzado un umbral invisible del que ya no hay retorno. Y sin embargo, la mayoría sigue dormida. La mayoría sigue buscando comodidad en vez de consagración. Sigue esperando señales extraordinarias cuando ya las tiene todas delante. Sigue aferrada a la rutina espiritual, mientras el cielo clama desde lo alto: el fin se acerca, preparen el camino del Señor. El mayor peligro no es lo que está pasando afuera, sino lo que no está pasando dentro del corazón de millones de creyentes. Porque el juicio empieza por la casa de Dios, y si nosotros no estamos preparados, ¿quién lo estará? Este video no fue creado para entretenerte, fue creado para confrontarte, para llevarte a mirar tu propia vida a la luz de la eternidad, para invitarte a examinar tus caminos y preguntarte con honestidad: ¿estoy viviendo como alguien que espera el regreso de Cristo? ¿O me he dejado arrastrar por el espíritu del mundo? Las señales son muchas, sí, pero la pregunta es una sola: ¿qué estás haciendo con ellas? Antes de continuar con las primeras señales claras del fin, quiero invitarte a dejar tu voz en los comentarios. Escribe: ¿cuál de estas señales crees que ya se está cumpliendo con más fuerza? ¿Qué cosas ves en el mundo actual que confirman que estamos en los últimos días? Tu testimonio puede despertar a otros. Tu sinceridad puede salvar una vida.
Y no te olvides de darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este mensaje con quienes amas. Este no es solo un contenido, es un clamor del cielo. Las señales no están viniendo, ya están aquí. Y solo los que tengan los ojos abiertos entenderán lo que significa. El fin no es futuro, es presente. Y el regreso de Cristo está más cerca de lo que crees. Bloque 2. Señal 1. La rebelión espiritual dentro de la iglesia. Jesús no dijo que la primera señal del fin sería el colapso económico, ni el aumento de terremotos, ni las guerras entre naciones. Él advirtió que el engaño vendría primero y que ese engaño no surgiría desde el mundo pagano, sino desde dentro. Mirad que nadie os engañe, dijo a sus discípulos, y luego agregó, porque muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Mateo 24, 4, 5. No eran brujos ni ateos, eran personas que hablaban en su nombre, y eso es precisamente lo más peligroso, que la rebelión del fin no comienza con una negación abierta de Dios, sino con una distorsión de su verdad dentro de los propios templos. La apostasía no entra por la puerta de atrás, sube al púlpito. Hoy vivimos una de las señales más claras del tiempo del fin, la rebelión espiritual dentro de la iglesia. No hablo de persecución externa, ni de ataques del mundo. Hablo de la corrupción interna, de la traición desde adentro, de los altares contaminados por manos impías. Hombres y mujeres que se visten con ropas sagradas, que pronuncian el nombre de Jesús con los labios, pero lo niegan con su estilo de vida. Líderes que negocian la verdad por popularidad, que venden el evangelio como un producto de mercado, que sustituyen la cruz por entretenimiento, el arrepentimiento por autoestima, la santidad por motivación. El mensaje se ha diluido. La palabra ha sido manipulada. El fuego del Espíritu ha sido reemplazado por luces y emociones. Las profecías de Pablo son contundentes. En 2 Tesalonicenses 2, el apóstol escribe sobre la venida del hombre de pecado, el hijo de perdición, y dice que antes de su manifestación vendrá la apostasía, una caída espiritual masiva. Y no se refiere al mundo incrédulo, sino a aquellos que estuvieron cerca de la verdad y luego la rechazaron. Lo más aterrador de esta señal es que no se trata de personas que nunca conocieron a Dios, sino de aquellos que alguna vez caminaron con Él, pero endurecieron su corazón y se volvieron parte del sistema que persigue la verdad. Esa es la señal, cuando los que deberían defender la luz se convierten en aliados de las tinieblas. Hoy vemos cómo muchas iglesias predican un evangelio sin cruz, sin juicio, sin santidad. Se habla de prosperidad, de bienestar, de éxito personal, pero se calla el llamado al arrepentimiento. Se exaltan los milagros, pero se ignora el carácter. Se aplaude el crecimiento numérico, pero se tolera el pecado sin confrontarlo. El púlpito se ha convertido en una plataforma de influencia más que en un lugar de quebranto, y las multitudes, con oídos que desean ser halagados, siguen a estos falsos maestros como si fueran enviados del cielo, pero no lo son. Son la evidencia viva de la rebelión espiritual que precede al fin. Y lo más trágico es que muchos no lo notan, porque el engaño espiritual es dulce al paladar, es atractivo, emocional, seductor, promete libertad, pero encadena, promete paz, pero destruye, promete bendición, pero aleja de Dios. La verdadera señal del fin no es un templo vacío, es un templo lleno de falsedad. Es una iglesia que canta, pero no ora, que predica, pero no vive, que conoce versículos, pero ha perdido el temor del Señor. Esta es la primera gran señal, y está ocurriendo ya, en cada continente, en cada denominación, en cada rincón donde la verdad ha sido reemplazada por tradición,
o conveniencia. Pero en medio de esa rebelión, Dios tiene un pueblo, un remanente, unos pocos que no han doblado su rodilla, que lloran por el estado de la iglesia, que claman en secreto por un avivamiento real, que no quieren fama, solo fidelidad. Y mientras la apostasía se extiende, estos siervos fieles son la voz que aún clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Tú decides de qué lado estás. ¿Seguirás a la multitud ciega o permanecerás firme aunque estés solo? ¿Buscarás una iglesia que te haga sentir bien o una que te haga vivir en santidad? Porque en este tiempo final, estar en una iglesia no es garantía de salvación. La única garantía es estar en Cristo, aunque eso te cueste todo. Bloque 3, señal 2. La normalización del pecado y el colapso moral del mundo. El juicio de Dios no siempre comienza con fuego ni con catástrofes visibles. A veces comienza con una sonrisa, con un discurso de paz, con una bandera de colores ondeando sobre un altar, con una canción pegajosa que enseña a una generación entera a desear el mal, con leyes que parecen justas, pero que despojan a Dios de toda autoridad. A veces el juicio comienza con silencio, el silencio de una sociedad que ya no sabe distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Y cuando el pecado deja de provocar vergüenza y comienza a generar aplausos, el juicio ya no es una amenaza, es un hecho en proceso. Hoy no basta con decir que el mundo está mal porque hay violencia o inmoralidad sexual. Eso ya no es noticia. Lo verdaderamente profético y aterrador es que el mal se ha infiltrado en los lugares más sutiles. Ya no se presenta como rebelión descarada, sino como bondad deformada. El lenguaje ha sido manipulado para que el pecado suene virtuoso. A la codicia se le llama ambición saludable. A la lujuria se le llama libertad de expresión. A la rebelión se le llama identidad, a la tibieza se le llama tolerancia, y a todo lo que huele a santidad se le ridiculiza como fanatismo. Uno de los signos más peligrosos de los últimos días es este: la conciencia colectiva ha sido reprogramada. El pecado ya no se ve con los ojos del alma, sino con los ojos de la cultura. Lo que antes era considerado ofensivo a Dios, ahora es considerado ofensivo al hombre si se predica desde un púlpito. El sistema ha entrenado a las masas para reaccionar emocionalmente contra todo lo que huela a juicio, a verdad, a arrepentimiento. Y esa sensibilidad inversa es más que una transformación cultural. Es una señal del fin. Incluso en espacios infantiles, como caricaturas, películas animadas y juegos, se ha insertado con habilidad un mensaje continuo de relativismo moral, de brujería disfrazada de magia inocente, de identidades fluidas como virtudes, de autonomía sin límite como ideal. ¿Y quién protesta? ¿Quién se levanta? ¿Quién ve estas cosas como las señales silenciosas que son? La mayoría ríe, consume, aplaude y calla. El entretenimiento se ha convertido en el nuevo evangelio. La cultura pop se ha transformado en el nuevo púlpito global, y el mensaje es uno: no hay verdad absoluta, no hay juicio venidero, no hay Dios que te reclame por lo que haces. Haz lo que sientas, sé lo que quieras, vive como si el fin no existiera. Pero Dios no ha callado. Él ya habló, y su palabra permanece firme, aunque el mundo tiemble. Los profetas antiguos anunciaron que habría días en que se enseñaría doctrina de demonios desde plataformas religiosas, que los hombres llamarían bien al mal, que el amor se enfriaría, que los justos serían perseguidos no solo por el mundo, sino por falsos hermanos. Y todo eso está ocurriendo. Las señales claras están a la vista, sí, pero hay otras, más sutiles, más peligrosas, más extendidas, que están modelando toda una generación sin que lo note. Por ejemplo, el auge de la espiritualidad sin Cristo.
Personas que hablan de energía, de universo, de vibraciones positivas, pero no quieren saber nada de cruz, de sangre, de arrepentimiento. Es una forma moderna de idolatría disfrazada de iluminación. Otra señal es la obsesión por el yo. La autoayuda ha sustituido al Evangelio. La psicología del bienestar ha reemplazado al quebrantamiento ante la presencia de Dios. Y así, multitudes caminan hacia la perdición, sonriendo. El juicio viene, y no solo por los pecados escandalosos, sino por la frialdad del corazón, por la indiferencia hacia la palabra, por vivir como si Cristo no volviera, por sentarse a la mesa del mundo mientras se canta con los labios una fe que ya no quema por dentro, pero aún hay esperanza, aún hay tiempo, aún el Espíritu está llamando. Aún hay una minoría que no ha vendido su conciencia, que no se ha entregado al sistema, que ve más allá del espectáculo y siente que algo muy grave está ocurriendo. Son los que lloran en secreto por la condición del mundo. Son los que aún tiemblan al leer la Escritura. Son los que se niegan a llamar bueno al pecado, aunque eso los deje solos. ¿Y tú? ¿Eres uno de ellos? ¿O ya fuiste adormecido por el veneno lento de esta generación? ¿Sigues viendo con los ojos de Dios o ya aceptaste el filtro de este mundo? Porque si el pecado ya no te incomoda, es porque algo dentro de ti comenzó a morir. Bloque 4. Señal 3. El colapso global y las crisis como dolores de parto profetizados. El mundo no se está rompiendo, está siendo sacudido. No por casualidad, no por el azar de la política ni por accidentes económicos. Está siendo zarandeado por una mano invisible, profética, soberana, que permite que cada estructura humana comience a desmoronarse una por una. Jesús lo dijo con claridad. El fin no vendría de repente, sino como dolores de parto. No un solo golpe, sino contracciones progresivas, más intensas y frecuentes, que anunciarían el nacimiento de una nueva era y el cierre de la actual. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo. Lo que para muchos es solo crisis o inestabilidad, para los que velan es una señal del cielo. El mundo está siendo preparado para su juicio final. El colapso no comenzó con una guerra ni con una pandemia. Comenzó con la pérdida de confianza en los sistemas creados por el hombre. Economías que parecían invencibles ahora dependen de decisiones frágiles. Monedas que fueron símbolo de poder ahora se tambalean con rumores. Cadenas de suministro se interrumpen con facilidad. Alimentos básicos escasean en lugares impensados. La inflación consume países enteros. La dependencia tecnológica ha hecho que una simple falla pueda paralizar naciones. Y detrás de todo esto hay algo más profundo, una sensación global de vulnerabilidad. Por más avances, por más ciencia, por más sistemas de control, el mundo ya no puede sostenerse a sí mismo. Y mientras los analistas buscan causas, los profetas ven señales, porque todo esto ya fue dicho. Las Escrituras no hablan solo de guerras y terremotos, hablan de un tiempo donde los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Hablan de un tiempo donde todo lo que puede ser sacudido será sacudido, donde la tierra gime, donde la creación entera clama por redención, donde las naciones estarán en angustia y los poderosos no sabrán qué hacer. ¿No es eso lo que estamos viendo hoy? Pero hay algo aún más alarmante. Estas crisis están siendo utilizadas para preparar el escenario de un nuevo orden global. Un orden en el que las libertades serán ofrecidas a cambio de estabilidad, donde el miedo será la moneda de control, donde se exigirá unidad a costa de verdad, donde la fe será vista como un obstáculo para la paz mundial. Y muchos, incluso dentro del pueblo de Dios, estarán tan cansados de luchar, tan desesperados por seguridad, que entregarán su discernimiento espiritual por promesas vacías. Esa rendición será otra señal.
y ya comenzó. El colapso global es real, pero no es solo económico o político, es espiritual. Es la caída de un sistema que ha querido reemplazar a Dios. Es el quebranto progresivo de Babel. Es la exposición de que el hombre, sin su creador, solo puede construir torres que tarde o temprano se derrumban. Y esa sacudida tiene un propósito: despertar a los que duermen, separar lo verdadero de lo falso, llamar al arrepentimiento, porque mientras todo se desmorona, solo una cosa permanece firme: la palabra de Dios. El colapso también revela quién confía realmente en el Señor. Muchos que proclamaban su fe en tiempos de abundancia, hoy están desesperados. Pero los que han construido sobre la roca no temen. Ven la tormenta, sí, pero saben que detrás de cada trueno hay un propósito, que cada dolor es parte del parto, que después de estas sombras vendrá la gloria. ¿Y tú, cómo estás interpretando las crisis? ¿Como problemas temporales o como señales eternas? ¿Estás buscando soluciones humanas o estás afirmando tu fe en aquel que dijo que estas cosas vendrían? Porque si los dolores de parto ya están aquí, eso solo puede significar una cosa: la hora está cerca y solo los que han nacido de nuevo podrán ver el reino que se aproxima. Bloque 5. Señal 4. La cultura del entretenimiento como anestesia espiritual global. Si hay una señal profética que ha sido ignorada, es esta: la anestesia espiritual que cubre al mundo entero disfrazada de entretenimiento. Nunca antes en la historia de la humanidad se había invertido tanto tiempo, dinero y energía en distraer al alma humana. Mientras las trompetas del cielo suenan, mientras las señales se multiplican, mientras el juicio se acerca, la humanidad canta, baila, ríe, se sumerge en pantallas, en videos, en series, en fiestas, en festivales, en juegos, en likes, en aplausos, en desafíos virales. El planeta arde, pero todos miran sus teléfonos. El cielo tiembla, pero todos están ocupados en sus pantallas. Esta es una de las señales más peligrosas porque no es escandalosa, es placentera, no duele, adormece. Jesús advirtió sobre este letargo espiritual con palabras que pocos comprenden hoy. Como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y no entendieron hasta que vino el diluvio. No dijo que pecaban descaradamente, dijo que vivían como si nada. No que odiaban a Dios, sino que lo ignoraban. El juicio llegó mientras vivían distraídos. Esa es la esencia de esta señal, no la rebelión violenta, sino la indiferencia anestesiada. Y hoy esa indiferencia se cultiva, se monetiza, se exporta a cada rincón del mundo por medio de una industria del entretenimiento que ha sido diseñada para una sola cosa: hacerte olvidar que el fin está cerca. Plataformas que no duermen, redes sociales que recompensan la vanidad, contenidos diseñados para que el alma nunca tenga silencio. Porque donde hay silencio, hay conciencia. Y donde hay conciencia, el espíritu habla. Y cuando el espíritu habla, muchos podrían despertar. Pero el sistema no lo permite. Ha creado un ambiente donde el ruido lo invade todo, donde el alma no respira, donde pensar está mal visto, donde cuestionar lo que ves es ser anticuado, donde leer la Biblia es perder el tiempo, donde orar es un acto raro, porque el entretenimiento lo cubre todo como una nube dulce, colorida, adictiva y mortal. Este letargo es global. No distingue edades ni clases sociales. Ha entrado a los hogares, a las escuelas, a las iglesias. Sí, a las iglesias. Donde antes se oraba con lágrimas, ahora se proyectan luces y sonidos para retener a los jóvenes. Donde antes se leía la palabra en silencio, ahora se proyectan imágenes para no aburrir. El entretenimiento ha reemplazado al quebrantamiento. La producción ha desplazado a la presencia.
y los templos se han convertido en teatros donde se busca más retención que arrepentimiento. ¿Es pecado entretenerse? No. El problema no es el entretenimiento, sino su lugar en el corazón. Cuando lo superficial ocupa el tiempo que debería ser sagrado, cuando lo banal reemplaza lo eterno, cuando el alma ya no desea la presencia de Dios, sino la siguiente notificación. Entonces, el entretenimiento deja de ser un pasatiempo y se convierte en un arma profética del enemigo. Una anestesia espiritual que prepara a las masas para no reaccionar cuando el juicio finalmente caiga. Las Escrituras lo dijeron. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Primera Tesalonicenses 5:3. Hoy esa paz y seguridad se alimentan con entretenimiento. Se repite que todo está bien, que no hay de qué preocuparse, que el futuro será brillante, mientras el cielo se oscurece. Pero hay una salida. El Espíritu Santo aún habla a los corazones dispuestos. Aún hay lugar para el arrepentimiento, para el ayuno, para la intimidad con Dios. Aún puedes elegir apagar el ruido para oír la voz, pero necesitas romper con la adicción al entretenimiento. Necesitas volver al altar, volver a la palabra, volver al silencio santo donde el alma se despierta. ¿Y tú, cuántas horas al día pasas siendo entretenido y cuántos minutos pasas siendo transformado? ¿Tu mente está llena de la palabra o del algoritmo? ¿Tu alma está vigilante o anestesiada? Porque el mayor peligro no es un mundo que peca abiertamente, es una iglesia que duerme mientras canta. Bloque 6, señal 5. La manipulación de la verdad y el surgimiento del espíritu del anticristo. Uno de los engaños más refinados de los últimos tiempos no es la negación abierta de la verdad, sino su distorsión. No es un mundo gritando que Dios no existe, eso es demasiado obvio, sino una sociedad que construye versiones alternativas de la verdad, moldeadas al gusto de las masas. En lugar de rechazar la Biblia, se la reinterpretan. En lugar de destruir la fe, se la rediseña. En lugar de apagar el nombre de Jesús, se le usa, pero sin cruz, sin juicio, sin santidad. Y ese fenómeno, sutil y global, es uno de los indicadores más claros de que el espíritu del anticristo ya opera entre nosotros. Las Escrituras no nos dejaron ciegos ante este escenario. El apóstol Juan lo advirtió con claridad. Habéis oído que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera Juan 2:18. Y luego añade, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. No se refiere a una figura política futura solamente, sino a un sistema espiritual presente que opera detrás de estructuras visibles, de ideologías, de corrientes culturales e incluso de plataformas religiosas que han cambiado la verdad por una imitación conveniente. Ese espíritu no se opone abiertamente a Cristo, sino que lo sustituye. No se presenta como enemigo, sino como alternativa. No grita desde el infierno, sino que predica desde altares. Usa el lenguaje de la fe, pero niega su poder. Habla de amor, pero desconoce la justicia. Invita a la inclusión, pero excluye la verdad. Es el espíritu que predica un Jesús cómodo, terapéutico, inofensivo. Un Cristo que no confronta, que no llama al arrepentimiento, que no exige entrega total. Es el espíritu del anticristo, porque su esencia es reemplazar al verdadero Mesías por uno falsificado, aceptado por todos, menos por Dios. Vivimos en una época en la que la verdad ya no se busca, se construye. Cada quien tiene su verdad, y quien se atreve a decir que hay una sola verdad es atacado como intolerante, retrógrado o peligroso. Este ambiente es el caldo de cultivo perfecto
para que el espíritu del anticristo crezca. Porque donde no hay verdad absoluta, todo es negociable. La moral es negociable, la fe es negociable, el evangelio es negociable. Y una vez que todo es relativo, el terreno está listo para que el mundo reciba a alguien que una a las masas en nombre de la unidad, de la paz, de la inclusión. Pero esa unión será una trampa, será la coronación del engaño. La profecía lo confirma. Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2 que antes del regreso de Cristo vendría la apostasía y luego se manifestaría el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, sentándose como Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y añade que su venida será con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Es decir, no será solo político o religioso, será espiritual, será carismático, será convincente, y millones le seguirán, porque no amaron la verdad. Este es el punto clave. No basta con conocer la verdad. Hay que amarla, defenderla, vivirla, porque si no la amas, terminarás cambiándola. El espíritu del anticristo no necesita que dejes de ir a la iglesia, solo necesita que creas en una versión diluida de la fe. No quiere que te conviertas en ateo, solo quiere que aceptes una fe sin poder, una cruz sin sangre, un Jesús sin señorío. Pero Dios aún tiene un pueblo, un remanente que no ha negociado, que no ha doblado sus rodillas, que no será seducido por milagros falsos ni por palabras suaves. Son los que tienen los ojos abiertos, los que han aprendido a discernir, los que no siguen multitudes, sino al Cordero, los que conocen la diferencia entre la voz del pastor y la del extraño. Y tú puedes reconocer al espíritu del anticristo en medio del caos. ¿Estás preparado para identificar la mentira aunque venga vestida de ángel? ¿O estás siendo moldeado poco a poco por un evangelio que no exige transformación? Porque al final no habrá lugar para los tibios. El mundo ya eligió a quien adorar. Ahora le toca a la iglesia decidir si permanecerá firme en la verdad. Bloque 7, señal 6, el endurecimiento del corazón y la pérdida del temor de Dios. Una de las señales más graves y a la vez más ignoradas de los últimos tiempos es esta. El corazón del hombre ha dejado de temer a Dios. Y cuando desaparece el temor santo, no hay límite que detenga el pecado. No hay conciencia que frene la caída, no hay fuego que purifique. El juicio comienza cuando el alma deja de temblar ante lo sagrado. Y eso ya está ocurriendo, no afuera, en las calles del mundo, sino dentro, en el corazón de millones que un día conocieron la verdad, pero que hoy caminan como si Dios no viera, no hablara, no importara. No hablamos de los incrédulos, sino de los que profesan fe, de aquellos que crecieron escuchando la palabra, que sirvieron en altares, que testificaron, que cantaron, que oraron y que hoy han perdido la sensibilidad. El pecado que antes dolía, ahora se tolera. Las palabras que antes quebraban, ahora resbalan. La presencia que antes estremecía, ahora parece lejana. Ya no hay lágrimas, ya no hay fuego, ya no hay temor. Hay actividad, sí, hay programas, ministerios, plataformas, producción, pero sin temor. Todo eso es ruido vacío. El libro de Proverbios declara que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9:10. No se trata de un miedo servil, sino de una reverencia profunda, de un respeto que transforma, de un reconocimiento de la santidad de Dios que lleva al alma a rendirse. Ese temor es lo que mantiene la conciencia viva, lo que protege del autoengaño, lo que detiene la lengua antes de murmurar, lo que guarda los ojos antes de mirar lo indebido.
lo que rompe el orgullo antes de caer en la soberbia. Sin temor de Dios, la gracia se vuelve barata. La cruz se trivializa y el evangelio se convierte en una excusa para vivir como uno quiera. Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Y jamás enseñó una fe sin temor. Llamó a sus discípulos a negarse a sí mismos, a tomar la cruz, a caminar por el camino angosto. Pero hoy, muchos han construido una religión sin costo, una espiritualidad domesticada, sin juicio, sin infierno, sin rendición. Se habla de Dios como un terapeuta, no como un rey, como un amigo incondicional, pero no como un fuego consumidor. Se ha suavizado tanto la imagen de lo divino que millones han perdido la noción de su santidad. Y cuando ya no hay santidad, el alma se enfría. El endurecimiento del corazón es progresivo. Al principio es solo una distracción, luego una tolerancia, más tarde una indiferencia y finalmente una frialdad total. Es la historia de Israel en el desierto. Es la advertencia a las iglesias del Apocalipsis. Es la condición de la Odisea. Tú dices que eres rico, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Esa ceguera espiritual es el resultado de años de vivir sin temor, de oír sin obedecer, de sentir sin actuar, de conocer sin rendirse. Hoy vemos a líderes caer, a iglesias dividirse, a creyentes abrazar el mundo, no porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón se ha endurecido. La voz de Dios no ha dejado de sonar, pero ya no estremece. Porque cuando el corazón se acostumbra a ignorar al Espíritu Santo, llega un momento en que ya no lo oye más. Y ese es el punto de no retorno. Ese es el umbral silencioso que muchos ya cruzaron sin notarlo. Pero Dios, en su infinita misericordia, sigue llamando. Aun en medio de esta apostasía interior, Él sigue buscando corazones que quieran sentir de nuevo, que digan: ya no quiero esta frialdad, ya no quiero esta doble vida, quiero volver a temer, quiero volver a llorar, quiero volver a ser sensible, porque Él prometió en Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este es el tiempo de clamar por un corazón sensible, por una conciencia viva, por un temor que santifica, porque lo que viene exigirá más que doctrina, exigirá fuego, y solo temerá al anticristo aquel que primero ha aprendido a temer a Dios. ¿Y tú? ¿Sigues sintiendo lo que antes sentías? ¿O ya te acostumbraste al pecado que antes te hacía llorar? ¿Aún tiemblas cuando Dios habla? ¿O ya no hay estremecimiento en ti? Si el corazón se endurece, el juicio no tarda. Y si no temes a Dios ahora, temerás su justicia más adelante. Bloque 8, señal 7. La falsa paz que prepara al mundo para el gran engaño final. Una de las señales más peligrosas de los últimos días no será un grito de guerra, sino una promesa de paz. Una paz aparente, seductora, diplomática, una paz que no nace del arrepentimiento, sino de la conveniencia, que no brota del trono de Dios, sino de los intereses de los hombres. El apóstol Pablo lo advirtió con palabras proféticas que hoy suenan como eco de nuestros noticieros. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5:3. No dijo cuando haya guerra, sino cuando prometan paz. Porque el gran engaño final no vendrá con violencia, sino con calma. No llegará bajo el estruendo del caos, sino bajo la música suave del consenso global. Vivimos en una generación obsesionada con evitar el conflicto. Todos hablan de unidad, de armonía, de inclusión. Las naciones firman pactos, las religiones se acercan, las ideologías se mezclan, las diferencias se diluyen. Todo parece ir hacia un mismo objetivo:
lograr que el mundo respire en una sola dirección. Pero esa dirección no apunta al cielo, apunta a la Torre de Babel, versión siglo XXI. Un sistema donde todo el mundo es aceptado, menos los que aman la verdad. Una estructura donde todo puede ser negociado, menos la santidad. Y cuando esa paz se convierta en doctrina universal, el escenario estará listo, no para Cristo, sino para el anticristo. La Biblia nos muestra que antes del regreso glorioso del Hijo del Hombre, habrá un sistema global que parecerá justo, pacífico y unificador. Pero será una trampa. Apocalipsis 13 describe dos bestias, una con poder político y otra con influencia espiritual. La segunda convence al mundo de adorar a la primera. ¿Cómo lo logra? Con señales, con discursos, con seducción y con una promesa de paz. El anticristo no llegará como un tirano, llegará como un salvador. No impondrá miedo al principio, ofrecerá solución. No se levantará contra la religión, se infiltrará en ella. Usará el lenguaje de la fe, pero estará poseído por el espíritu del engaño. Y lo más aterrador es que la mayoría le creerá, porque estarán cansados de crisis, porque desearán estabilidad, porque preferirán la calma del error a la tensión de la verdad. Ya lo estamos viendo. Hoy en día, el mayor enemigo del mundo no es el mal. Es quien se atreve a decir que existe. Las voces que llaman al arrepentimiento son vistas como intolerantes. Los que anuncian juicio son tildados de extremistas. Los que viven con temor de Dios son catalogados como fanáticos. Pero los que prometen paz sin cruz, aceptación sin transformación y unión sin santidad, son aclamados como héroes. Esa es la falsa paz, y ya comenzó. Está en los tratados internacionales, en los discursos ecuménicos, en las cumbres religiosas, en las campañas que llaman a un solo pueblo bajo un solo Dios, pero que niegan la necesidad del nuevo nacimiento. Es una paz que excluye la verdad, que tolera todo, excepto el mensaje que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Pero el remanente sabrá discernir, porque conoce que no puede haber verdadera paz sin justicia, que no hay unidad sin verdad, que no hay reino de Dios sin arrepentimiento. Mientras el mundo corra a firmar pactos y abrazar el consenso, los fieles se mantendrán firmes, aun si eso significa quedarse solos. Porque no buscan la paz del mundo, buscan la paz con Dios. Y tú puedes ver más allá de las apariencias. Reconoces la diferencia entre la paz del hombre y la paz de Cristo. ¿Estás dispuesto a ser odiado por no entrar en el juego del sistema? Porque cuando todos digan paz y seguridad, solo los que estén despiertos entenderán que el tiempo se acabó. Bloque 9. Señal 8. La persecución silenciosa contra los verdaderos creyentes. Vivimos en un tiempo en que el mal se disfraza de virtud y la fidelidad a Dios se ha convertido en un crimen social. No hace falta quemar Biblias ni cerrar templos para que la persecución se active. Ahora se persigue de forma mucho más eficiente, con algoritmos, con censura sutil, con leyes ambiguas, con manipulación cultural. Es la persecución silenciosa, una de las señales más inquietantes del tiempo del fin, tan peligrosa precisamente porque no se ve venir, tan efectiva porque desarma por dentro. No busca destruir el cuerpo, sino intimidar el alma. Y hoy está en pleno avance. Jesús no dejó margen de duda. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esta promesa, que muchos prefieren ignorar, se cumple hoy con precisión escalofriante, porque no basta con llamarse cristiano para ser perseguido. Muchos llevan el nombre de Cristo en sus labios, pero no en su vida. La verdadera persecución recae sobre aquellos que viven y predican la verdad sin dobleces. No los que siguen las tendencias del sistema,
sino los que se plantan con temor y temblor. No los que suavizan el mensaje para agradar, sino los que aún lloran por el pecado y claman por santidad. La nueva persecución no se levanta con espadas, sino con discursos. No derrama sangre, pero apaga voces. No prohíbe la fe de forma explícita, pero impone condiciones que diluyen su poder. Se nos dice, puedes creer, pero no lo impongas. Puedes predicar, pero no señales el pecado. Puedes hablar de Dios, pero no menciones juicio. Puedes orar, pero no en público. Puedes existir, pero en silencio. Y así, poco a poco, la sal pierde su sabor. La luz se cubre con tinieblas. El remanente es arrinconado. Y lo más grave, muchos creyentes están colaborando con esta persecución sin saberlo. Callan cuando deberían hablar. Se adaptan cuando deberían resistir. Aplauden el diálogo cuando deberían defender la verdad. Se han vuelto cómplices del sistema que pronto los devorará. Porque cuando la verdad deja de ser absoluta, la fe se vuelve inútil. Y cuando el temor al hombre supera el temor a Dios, la iglesia se vuelve irrelevante. Esta persecución no se libra solo fuera de los muros, también avanza dentro, disfrazada de amor, de inclusión, de evolución espiritual. El apóstol Pablo advirtió, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad del oído. 2 Timoteo 4:3-4. Ese tiempo es ahora. La sana doctrina es vista como fanatismo, la verdad es percibida como intolerancia, la corrección como odio y la santidad como locura. En este clima, el que decide permanecer fiel será marcado, no con fuego, sino con desprecio, no con prisión, sino con soledad, no con martirio, sino con cancelación. Pero cada rechazo es una medalla celestial. Cada pérdida es una semilla de gloria. Cada insulto por causa de Cristo es una confirmación de que aún seguimos vivos espiritualmente. Y esto es apenas el comienzo. Apocalipsis 13 describe una realidad que se aproxima. Nadie podrá comprar ni vender sin someterse al sistema. No se trata solo de economía, es una advertencia espiritual, una coerción global que obligará a todos a elegir entre fidelidad y comodidad, entre lealtad al Cordero o sumisión a la bestia. Y la decisión se está formando ahora, en los pequeños silencios, en las concesiones diarias, en la forma en que reaccionamos ante la presión actual. ¿Estamos preparados? ¿Estamos siendo entrenados para perder privilegios, reputación, plataformas, relaciones por causa de la verdad? ¿O ya nos hemos rendido en silencio, justificando nuestro acomodo como estrategia? La persecución silenciosa revelará la verdadera identidad de cada uno. Porque muchos profesan, pero pocos permanecen. Muchos comienzan, pero pocos terminan. Muchos se dicen cristianos, pero solo los fieles serán hallados dignos en el día del Señor. ¿Y tú, a quién temes más? ¿A Dios que juzga con justicia eterna, o a los hombres que hoy te aplauden y mañana te olvidan? ¿Estás dispuesto a quedarte solo, si eso significa quedarte con Cristo? Porque el verdadero discípulo no teme a la persecución, la espera, como señal de que está caminando en el camino estrecho que lleva a la vida. Bloque 10, señal 9, la generación que no pasará y el cumplimiento acelerado de la profecía. Hay una generación que no está marcada por su sabiduría, ni por sus conquistas tecnológicas, ni siquiera por su nivel espiritual. Es una generación que será testigo de la última batalla entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el engaño, entre el Cordero y la bestia. Jesús habló de ella con una afirmación contundente y profética. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24:34. No fue una suposición, no fue una metáfora, fue una sentencia divina,
una advertencia para aquellos que, al vivir en la era del cumplimiento, deben despertar del letargo espiritual y entender que los relojes del cielo ya marcan los últimos minutos del gran conflicto. Durante siglos, los estudiosos discutieron a qué generación se refería Cristo. Algunos intentaron aplicar el texto a los apóstoles, otros a la iglesia primitiva, otros a la historia de Israel. Pero hoy, frente a la convergencia sin precedentes de todas las señales proféticas descritas en Mateo 24, 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 13, el panorama se vuelve ineludible. Estamos ante la generación final. Una generación que ha visto el renacimiento de Israel como nación soberana, la formación de un sistema económico y político global, la consolidación del control digital absoluto, la degradación moral más profunda de la historia humana, la profanación del matrimonio, la exaltación del yo como el nuevo Dios, y una iglesia global que, en gran parte, ha apostatado, abrazando doctrinas que niegan la autoridad de las Escrituras y rechazan la necesidad de santidad. Esta generación, la nuestra, es la que ha presenciado el desarrollo de la inteligencia artificial, capaz de suplantar el pensamiento humano, el inicio de monedas digitales diseñadas para rastrear y controlar cada transacción, la imposición de una narrativa moral que llama bien al mal y mal al bien, la infiltración de ideologías anticristianas en cada esfera de la sociedad, y la preparación espiritual de un falso avivamiento que conducirá a las masas a un falso Cristo. Todo esto no ocurre por casualidad, es parte del engranaje profético, es la escena final montada con precisión milimétrica, donde cada actor ya ha tomado su lugar y cada evento se encadena con el siguiente como piezas de un reloj que nunca se detiene. Pero mientras el mundo corre detrás del progreso y la autocomplacencia, los hijos de Dios deben discernir la urgencia de este momento. No hay margen para distracciones, no hay espacio para una fe tibia o una religión decorativa. La generación que no pasará será también la más probada. Serán tiempos de zarandeo donde muchos caerán, no por persecución violenta, sino por seducción espiritual. Serán días de decisiones radicales, donde la comodidad será enemiga de la fidelidad. Y el mayor peligro no será la persecución externa, sino la apatía interna, la indiferencia que se disfraza de prudencia, la neutralidad que se justifica como equilibrio, la cobardía que se vende como sabiduría. Y lo más tremendo es que, con cada día que pasa, el cumplimiento de las profecías ya no se mide en siglos ni en décadas, se mide en meses, a veces en semanas. Lo que antes tomaba generaciones enteras para desarrollarse, ahora sucede en ciclos breves, vertiginosos. Cada ley que se aprueba en contra de los principios de Dios, cada alianza política que fortalece el control global, cada avance tecnológico que reduce la libertad, cada movimiento religioso que promueve la unión interconfesional sin verdad, todo indica que el reloj está corriendo con fuerza hacia su punto final. La generación que ve todo esto no pasará, no habrá otra después. No habrá tiempo extra, no habrá reinicio. Esta es la última página de la historia y se está escribiendo con fuego. ¿Y tú, qué estás haciendo con esta conciencia profética? Estás viviendo como si el mundo fuera eterno, como si tus decisiones no tuvieran peso, como si las advertencias de Cristo fueran solo metáforas lejanas. ¿O estás aferrándote a la verdad como un náufrago a una tabla en medio de la tormenta? Porque esta generación será juzgada con un nivel de luz que ninguna otra tuvo. El conocimiento se ha multiplicado, las señales están por todas partes, la verdad sigue sonando, y aún así muchos duermen. Esta generación será sacudida, será expuesta, será llamada a decidir sin máscaras. Y cuando el cielo se abra y el Hijo del Hombre aparezca con sus ángeles,
No preguntará a qué denominación pertenecías, cuántos sermones escuchaste, ni cuántas veces leíste las Escrituras. Preguntará si lo esperabas con aceite en tu lámpara, si resististe la presión, si amaste la verdad, si estuviste dispuesto a perderlo todo para ganarlo a Él. La generación que no pasará no es solo una señal cronológica, es un clamor espiritual, es la voz de Dios diciendo, prepárate, el tiempo se acaba. ¿Lo estás escuchando? Bloque 11. Señal 10. El estremecimiento final del cielo y la tierra antes del regreso glorioso. No habrá nada más que decir cuando el cielo se parta en dos. No habrá más tiempo para arrepentimientos cuando la tierra comience a temblar con una fuerza desconocida. No habrá refugios seguros cuando el universo entero gire su mirada hacia el momento para el cual toda la historia ha sido escrita. La última señal no será una simple advertencia. Será un estremecimiento total, un acto final de sacudimiento divino en el cual tanto la creación como la conciencia humana serán confrontadas con la majestad absoluta del juicio que viene. No será algo gradual, será repentino. No será una figura simbólica, será real, brutalmente real, literalmente ineludible. El cielo y la tierra temblarán, y cuando lo hagan, todo lo que fue construido sobre arena se derrumbará en un instante. Las Escrituras nos dicen en Hebreos 12, 26, 27, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esta profecía, tomada directamente de la voz de Dios en el Sinaí, no se refiere a un evento pasado. Es una advertencia escatológica, un anuncio de que en los últimos días habrá un estremecimiento tan grande que no quedará en pie nada que no haya sido fundado sobre Cristo. Los imperios caerán, las estructuras religiosas falsas colapsarán, la ciencia se volverá muda, el poder humano será reducido a cenizas, las certezas del mundo moderno se disolverán como neblina, y solo permanecerán aquellos que hayan edificado su vida sobre la roca inamovible de la verdad eterna. Ese estremecimiento no será solo geológico, será existencial, será espiritual, será emocional, será individual y colectivo al mismo tiempo. El Apocalipsis describe este momento con imágenes de profunda intensidad, un gran terremoto, el sol oscurecido, la luna convertida en sangre, las estrellas cayendo, el cielo enrollándose como un pergamino, las islas y montes moviéndose de su lugar. Pero lo más impactante no será lo físico, sino lo espiritual. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 15, 16. La última señal no será para convencer, será para revelar, para dejar claro quién era el Cordero, quién era el impostor, quién caminó en luz y quién amó las tinieblas. Será una separación final, un estremecimiento que no dejará zona neutral, porque en el estremecimiento final cada alma será expuesta, cada máscara caerá, cada falsa seguridad será arrancada y cada decisión, hecha o postergada, se volverá permanente. El silencio de Dios se romperá con un clamor que ninguna voz humana podrá imitar, la trompeta del cielo que no anuncia más tiempo, sino el fin del tiempo. Pero mientras muchos esperan este estremecimiento como algo lejano, las primicias ya están ocurriendo. ¿Acaso no hemos visto temblores en las instituciones más estables? ¿No hemos presenciado sacudidas en las economías, en los gobiernos, en las iglesias, en las conciencias colectivas? Dios ya está estremeciendo los fundamentos. Está mostrando la fragilidad de este mundo. Está dejando claro que nada aquí es eterno,
que todo lo que el hombre construyó fuera de su voluntad será sacudido y destruido. Y este estremecimiento progresivo no es castigo, es gracia, es advertencia, es llamado, es misericordia antes del juicio. Pero llegará el día en que la misericordia se detenga, en que el estremecimiento será total, en que el clamor del cielo resonará sobre los mares, los continentes y las almas. Y entonces el Hijo del Hombre aparecerá, no como un siervo, no como un mártir, no como un maestro, sino como rey, como juez, como Señor de los ejércitos celestiales, y los que no estén preparados no tendrán dónde esconderse, porque no se podrá silenciar la trompeta, no se podrá detener el fuego, no se podrá retroceder el reloj. ¿Estás preparado para ese estremecimiento? ¿Estás firmemente enraizado en la verdad o has estado edificando sobre apariencias religiosas? ¿Tu fe resiste el temblor de la prueba o se desmorona ante el mínimo sacudón? Porque ese día viene, no como metáfora, sino como acto final, no como leyenda, sino como cumplimiento. El cielo y la tierra serán conmovidos, pero el alma del fiel permanecerá inquebrantable. Bloque 12. El llamado final. Conságrate antes que sea demasiado tarde. No estás viendo este mensaje por casualidad. No es un video más. No es una historia más entre tantas que circulan cada día por las redes. Es un llamado. Uno que atraviesa el tiempo, que supera las fronteras del algoritmo, que escapa del simple entretenimiento espiritual. Es la voz de aquel que todavía llama, que aún ofrece gracia, que aún extiende su mano a una generación que lo ha rechazado 1000 veces. Pero esta vez no hay más tiempo para posponer. No hay más excusas aceptables. No hay más espacio para una fe superficial. El fin se acerca, las señales no mienten. El reloj eterno está marcando los últimos latidos y tú estás dentro de esta historia. Has oído las señales, has visto cómo cada una de ellas no solo está escrita en las Escrituras, sino también en los titulares, en los cambios sociales, en las aberraciones morales, en la frialdad espiritual de este tiempo. Has sentido la urgencia, has percibido que algo se está cerrando en el mundo invisible. Tal vez no puedas explicarlo con palabras, pero sabes que tu alma está siendo tocada. No es una emoción pasajera, es un estremecimiento profundo. Es el eco del Espíritu llamándote a despertar. El juicio comenzó por la casa de Dios. ¿Y si el justo con dificultad se salva? ¿Dónde quedará el que juega con la verdad? ¿Dónde estará el que oyó 1000 veces la palabra y nunca la vivió? ¿Qué defensa tendrá el que conocía el mensaje profético y lo ignoró por comodidad? No hay neutralidad en el tiempo del fin. No hay cristianismo tibio que sobreviva la prueba. No hay apariencia que engañe al juez. Solo habrá dos grupos, los sellados y los marcados, los que vencieron y los que se rindieron al sistema, los que se consagraron y los que siguieron jugando con el pecado. Hoy es el día de elegir. Hoy es el día de cerrar las puertas al mundo y abrirlas al cielo. Hoy es el día de quebrar tus ídolos secretos, de renunciar a los altares personales, de dejar el disfraz de religiosidad para vestirte con el manto de la obediencia. Hoy es el día de tomar la cruz con decisión, aunque duela, aunque te dejes solo, aunque te excluyan, aunque tengas que perder todo, porque perderlo todo por Cristo es ganarlo todo en la eternidad. No sigas apagando la voz del Espíritu que te susurra en la conciencia. No sigas justificando tus caídas como si el pecado fuera una etapa más de la vida cristiana. No sigas llamando madurez a lo que en realidad es tibieza. No sigas despreciando la verdad con la excusa del equilibrio. No sigas corriendo detrás del aplauso de un mundo que pronto será consumido por fuego. Conságrate, ahora, de rodillas, en silencio.
a solas con Dios, con lágrimas si es necesario, con entrega total, con un clamor que atraviese tu propia carne, porque Cristo viene, y no viene a negociar, no viene a pedir permiso, no viene a reformar este mundo, viene a destruirlo y a establecer su reino eterno. Y solo los que hayan amado su venida, los que hayan vivido en santidad, los que hayan despreciado las coronas humanas por obtener la incorruptible, estarán de pie en ese día. La pregunta no es si Él volverá. La pregunta es si tú estarás listo. Y si no lo estás, no es porque no sabías, es porque no quisiste, porque amaste más tu vida que su gloria, porque preferiste los placeres temporales a la herencia eterna, pero aún estás a tiempo. Mientras respiras, aún puedes responder. Mientras oyes este mensaje, aún puedes rendirte. Mientras tu corazón late, aún puedes ser sellado. Este es tu momento, no mañana. No cuando todo esté en ruinas, no cuando sea tarde. Ahora, Dios te está llamando, no desde una iglesia, no desde una denominación. Te está llamando desde el trono, desde el santuario celestial, desde el cielo mismo. Y su llamado es claro: hijo mío, dame tu corazón. Si este mensaje tocó tu alma, si algo ardió dentro de ti, si sentiste que esta palabra fue para ti, no lo ignores. Confirma ese llamado en los comentarios. Escríbenos: yo me consagro. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Comparte este video. Envíaselo a alguien que necesita despertar. Dale me gusta si esta palabra resonó en tu espíritu. Y únete a esta comunidad de vigías que no duermen, que esperan, que anuncian, que viven para el regreso del Rey. Porque el tiempo se está acabando.